Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo aquí para el canal, un nuevo capítulo de MySQL Workbench. En realidad este curso es de SQL, pero estamos usando MySQL Workbench para hacer la parte de base de datos. Recuerden que este curso es parte del curso, valga la redundancia, de cómo prepararnos para una vacante. Y ahorita estamos empezando con esto de MySQL y después vamos a estar haciendo con Selenium y Cypress algunas cositas para la parte del testing de base de datos. Así es que sean bienvenidos y vamos a comenzar. En este capítulo vamos a ver cómo hacer una base de datos, cómo crear unas tablas. Yo ya tengo aquí listo algunos datos que vamos a meter. Sin embargo, yo te recomiendo que hagas como que tu propia versión, o si quieres seguir con mi mismo ejemplo, no hay ningún problema. Lo estaré dejando en los comentarios de cómo hice la tabla. Entonces, vamos a empezar. Yo ya tengo aquí listo mi Workbench. Obviamente ya está listo para abrir. Recuerden que esta conexión hay que hacerlo con el password que vimos en el curso anterior, en el capítulo anterior, mejor dicho. En este caso para Windows nada más fue 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para la versión de Mac, ok, no me agarró. A ver, era 1, 2, 3, 4. Ok, era 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ven? Lo importante de apuntarlo. Según yo era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero bueno. Listo, gente. Ya tenemos aquí listo el Workbench. Ya tenemos acá lista lo que es nuestra base de datos. Esta la vamos a borrar porque esta era una base de datos de ejemplo que hicimos en el video anterior, y para esto vamos a ir aquí en esquemas. Si te abre aquí, vete aquí esquemas, vas a borrar esta, y bueno, en mi caso yo voy a borrar esta. No sé si ustedes ya hayan creado alguna, pero vamos a dar en drop esquema. Si le decimos que lo queremos borrar y ya quedó. Bueno, ¿qué sigue, gente? Vamos a crear una base de datos. Yo voy a crear una base de datos de videojuegos. Es más fácil para mí porque, de hecho, fue muy rápido, fácil para mí hacer esta base de datos. Estoy muy familiarizado con esto de los videojuegos. Disculpen, me gana el ser fan de esto. Y bueno, vamos aquí a darle en esta de esquemas. Podemos darle aquí Create Schema, clic derecho. Pero también podemos hacerlo desde acá. Vamos a hacerlo desde acá. Y esto yo le voy a poner videojuegos DB. Siempre pongan el DB al final para identificar que se trata de una base de datos, o no se les olvide que estamos trabajando con bases de datos. No es como para programar tu cerebro de que DB significa base de datos. Vamos a darle en aplicar o apply. Y si se fijan aquí nos hace como que esta parte del código. Es la ventaja de Workbench MySQL, que nos hace la traducción a una forma más amigable a nosotros, pero al final de cuentas sí va a insertar un código. Esto es código SQL, lo vimos en el video anterior. Vamos a darle a aplicar. Nos dice que la ejecución del SQL se hizo satisfactoriamente. Le damos finish y sí, efectivamente aquí ya tenemos nuestra base de datos de videojuegos DB. Vamos a expandir esto. Tenemos ya nuestra estructura básica de la base de datos, que son las tables, los views, the store procedure y function. Recuerden que estas tres no pierdan el tiempo ahorita investigando qué es. Lo vamos a ver mucho más adelante, o quizás alguna de estas ni siquiera las toquemos. Para la parte del testing a lo mejor las tocamos, pero ya cuando estemos con Selenium o con Cypress. Pero bueno, tenemos tablas, pero actualmente no tenemos nada en tablas. Si yo doble clic y no nos abre nada. Entonces vamos a crear dos tablas. Para este ejemplo que yo voy a hacer, vamos a crear dos tablas. Yo les recomiendo que ustedes hagan algo parecido, o algo que se sientan ustedes amigables. A lo mejor una base de datos de música, de libros, de películas, de comidas, etcétera. Pueden hacer las que ustedes quieran. Simplemente esto es como para reforzar lo que es cómo insertar datos, cómo consultar datos en este curso. Realmente cuando estemos en la parte de hacer el testing con Cypress y Selenium, pues ahí sí vamos a usar una base de datos que yo voy a diseñar para que todos tengamos la misma. Realmente este curso es como para que practican y conozcan más lo sobre SQL, las diferentes sentencias o consultas que podemos hacer. Entonces no importa si hacen su propia versión de base de datos, pero si quieren usar la misma que estoy usando yo, no hay ningún problema. Bueno, vamos a hacer tablas para poder llenar esta base de datos. Entonces vamos a darle aquí clic derecho en tables. Podemos crear tablas aquí, miren. O podemos irnos directamente acá. ¿Qué nos dice aquí? Dice que no hemos seleccionado ningún esquema. Bueno, vamos a darle aquí. Doble clic. Se pone en negrito y ya le podemos dar aquí. Y miren, ahora sí nos permite hacer. Vamos a hacer una tabla. Yo voy a hacer una tabla que se va a llamar títulos o juegos. Tabla, le voy a poner tabla de TBL videojuegos. Esto realmente no es necesario que lo pongan como guión bajo. Yo nada más lo pongo videojuegos. Traigo esta onda de lo de programación. Y vamos a crear algunos campos. Y bueno, yo aquí ya tengo unos campos listos. El primer campo que yo voy a poner va a ser ID juego.
y este campo va a ser un tipo entero. Y miren, por default aquí ya me creó aquí, por ejemplo, me dice que ID juego me lo está detectando como una primary key y con no null value. ¿Qué quiere decir esto, gente? Bueno, vamos a verlo rápido. Cuando ustedes están haciendo una base de datos, siempre hay que tener como un ID que comience la base de datos, que comience sus registros. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, de hecho les voy a mostrar aquí la pantalla de las bases de datos que yo tengo lista preparada aquí. Miren, esta es la base de datos que nosotros, las tablas que vamos a estar haciendo actualmente en este capítulo. Y bueno, por ejemplo, aquí yo tengo esta primera tabla que es la que estoy haciendo ahorita, que es la de ID, que se llama tabla juegos, ¿no? Y lo tengo separado por tabla de ID, título, género, plataforma, lanzamiento, año de lanzamiento y compañía, ¿no? Bueno, ¿a qué hace referencia el ID? El ID es un valor autoincrementable, o sea, automáticamente se incrementa para asignar un registro en una fila. Este valor nosotros no lo vamos a insertar cuando hagamos la inserción de datos, sino que automáticamente se va a ir incrementando. Cada vez que metamos un nuevo registro, lo va a agregar aquí abajo, y esto va a ser automático y este número va a ir incrementando. ¿Por qué se hace esto? Bueno, para evitar duplicidad de datos. Por ejemplo, si yo no declaro un primary key y no declaro un ID autocrementable, puede ser que esta línea se pueda repetir acá y tenga el mismo valor, las dos filas, pero no tengamos un ID. Entonces puede ser que tengamos duplicidad de base de datos y esto nos pueda marcar un error o pueda generar mucha basura en la base de datos o en este caso la tabla, ¿no? Entonces por eso es importante generar un ID para crear un campo único, porque quizás ustedes saben muy bien que por ejemplo Super Mario 64 actualmente salió para Switch, ¿no? Entonces se fijan, podríamos tener una siguiente columna, pero aquí en vez de Nintendo 64 diría Switch. Pero se fijan, están casi todos los mismos campos. Entonces, con eso se evita que haya como duplicidad de datos porque se trata de un registro diferente. Por ejemplo, aquí le damos que este se incrementaría automáticamente a 9, ¿no? Pero bueno, de eso se trata las primary keys. Es un valor que se autoincrementará automáticamente y así generará un valor específico para una fila. En este caso yo le estoy diciendo, este dato no lo vamos a insertar, esto lo va a hacer la base de datos. Eso se hace referencia a primary key. Cuando decimos que este campo, si lo seleccionamos que not null, quiere decir que este campo jamás va a ser vacío. ¿Por qué? Porque lo va a llenar automáticamente la base de datos o el código de la base de datos. Y tenemos que ponerle aquí, yo les recomiendo que pongan esto que tiene que ver con autoincremental. ¿Por qué? Porque al ser un ID que nosotros no vamos a meter, le vamos a decir que autoincremente ese valor. Así como regresando al ejemplo de la base de datos, cada vez que se meta un nuevo registro, se va a incrementar en 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 de forma automática en cada nuevo registro. Eso es lo que vamos a hacer. Si fijan, cuando hagamos la parte de insertar, nosotros no vamos a meter este campo, lo va a hacer automáticamente la base de datos. Ok, eso ya queda claro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El siguiente campo va a ser título. Este no va a ser un ID, va a ser de tipo varchar porque va a permitir la entrada de caracteres. Aquí tenemos gran cantidad de tipo de datos, pero en este caso va a ser un varchar. De hecho, se me pasó explicarles porque este es un tipo int. Int es de entero, o sea que este solamente va a aceptar valores enteros: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 100, 1000, 2000, 1.000.000, etcétera, ¿no? No va a aceptar 1.5, 1.2, este punto 2, por ejemplo. Entonces, por eso es que se le dice entero. Después vamos a tener lo que es género. Recuerden bien cómo escriben todo esto, porque a la hora de meter datos, pues puede complicarse. Entonces, por ejemplo, podemos meterle género y varchar. Y vamos a meterle plataforma. Varchar también, porque pues puede tener, por ejemplo, el caso del Nintendo 64 tiene números y letras, o PlayStation 2, etcétera. Lanzamiento. Aquí lanzamiento podemos meter un tipo date. Por ejemplo, no date time, va a ser un tipo date de fecha, que acepte solamente fechas. Un formato aceptable para la base de datos. Y finalmente compañía. Le vamos a poner compañía con N, no con ñ, porque en algunos idiomas no existe la ñ. Y también va a ser tipo varchar. Ahora se van a estar preguntando aquí por qué este caso, para estos valores o estos campos, no estamos metiendo un valor not null
o incrementado. Bueno, porque no ponemos not null, porque puede ser que en algunos casos no conozcamos la información correcta o no conozcamos toda la información. Puede que a lo mejor podemos ver, no conozcamos el año de lanzamiento oficial. Entonces, pues podemos dejarlo nulo por el momento, ¿no? Es por eso que estos valores también se dejan vacíos. Lo que sí podríamos poner a lo mejor de repente que el título no sea nulo, porque ese será como que donde partirían nuestras filas, los nombres de nuestras filas, que es con el nombre del título, pero bueno, lo vamos a dejar así por cosas prácticas. Vamos a darle aquí en aplicar y como ven, aquí nos hace ya el código de lo que va a ejecutar el Workbench hacia SQL para crear esta tabla. Aquí pueden ver que dice Create Table. Esta es la instrucción que le va a dar el Workbench, que es parte del código. En la base de datos videojuegos DB, la tabla videojuegos. Creo que TBL o TLB, no, TBL está bien. Y después le decimos que crea los campos en el ID, que no sea tipo nulo y que sea autoincrementable y que sea entero. Para título, que sea un varchar y puede ser nulo. Género, un varchar y puede ser nulo. Plataforma, varchar, puede ser nulo. Y lanzamiento, date, puede ser nulo. Y compañía, varchar, puede ser nulo. Y la primary key es ID juego, que es esta de acá. Entonces con esto vamos a crear la tabla. Le damos a aplicar. Le damos finish y ya nos ha creado la tabla. Ahora sí, si nos vamos acá y desplegamos, ya tenemos nuestra primera tabla con las columnas ID juego, título, género, plataforma, lanzamiento y compañía. Entonces así vamos a hacer tablas. Para este ejemplo yo voy a hacer una tabla más. Vamos a hacerla rápida y vamos a hacerla ahora aquí, desde aquí, crear tabla. Y le voy a poner a esta tabla, yo he creado una segunda tabla, de hecho las voy a mostrar, que es esta de aquí de la derecha, en la que es tabla compañías. Porque después quiero ligar estas dos tablas para hacer un poquito más dinámico el SQL y las consultas. Entonces la vamos a poner aquí, TBL, compañía. No le pongan compañía porque la ñ luego da errores en algunas regiones. Entonces le vamos a dar tabla compañía y de nuevo aquí vamos a meter lo que es ID, compañía. Otra vez vamos a repetir la misma fórmula, es un entero de tipo primary key, esta va a ser nuestro primary key, not null y que sea autoincrementable para que automáticamente haga las cosas. Y aquí le vamos a poner nombre, nombre, compañía, nombre, company, compañía. Y es un varchar, este título igual no recomiendo que sea tan grande, pero yo les recomiendo que traten como que de hacer, no sé, nombre, abreviar, o puede ser nom, compañía. Sí, vamos a hacerlo así. No se crean, porque el guión bajo nos puede confundir. Entonces ponemos nom, compañía, la N de nombre, compañía. Ahí está. Y que son tipo varchar, lo vamos a dejar que pueda ser null. Finalmente vamos a darle aquí país, el país de la compañía, un varchar, fundada. ¿De cuándo se fundó? Fundada. Y le vamos a poner que sea otra vez un tipo date. Y lo dejamos así. Y finalmente propietario. Propietario de esa compañía, ¿no? Propietario. Sí, lo escribí bien. Y lo vamos a dejar como varchar. Otra vez vamos a hacerle aplicar. Otra vez nos crea el código. Y como pueden ver, pues ya tenemos nuestras dos tablas. Vamos a cerrar esto de aquí. Cerramos este esquema y aquí tenemos ya la ventana para hacer queries. Y bueno, gente, ahora vamos a ver cómo consultar estos campos que hemos hecho para estas tablas. Ahorita no vamos a hacer consulta de datos porque no tiene nada, están vacíos obviamente, pero vamos a ver si realmente se construyeron bien y si se construyeron como nosotros realmente estábamos esperando de acuerdo a las tablas que yo les mostré. Entonces para esto vamos a hacer nuestra primera consulta, que va a ser para consultar la información y vamos a decirle select, selecciona, asterisco. Este asterisco significa que selecciona todas las columnas de la tabla que le vamos a indicar. From, vamos a poner mayúsculas, from, que significa de la tabla, guión bajo, videojuegos, punto y coma. Siempre hay que cerrar con punto y coma para decirle que aquí termina la instrucción que le vamos a dar. Le damos enter. Y como pueden ver, vamos a darle aquí en el rayito. Bueno, esto es para darle el salto. No, el enter solamente es para saltar a la siguiente línea, pero hay que darle al rayito. Y como ven, ya nos creó aquí una consulta. Obviamente ahorita todo está en modo null, o sea, ahorita no hay información,
porque no tenemos campos llenos o no tenemos agregado información a la base de datos. Entonces obviamente está en null. Si fijan, no se incrementó tampoco esto porque no tenemos ningún registro y por lo cual el código no autoincrementó de forma automática este valor de ID juego. Y supongamos que queremos ahora consultar la tabla compañía y le damos el rayo y ya tenemos, miren, también se creó perfectamente la tabla. Entonces ya estamos listos para comenzar con esto. De hecho, estoy viendo que esto digo que ID compañía nos dice que bueno, no, está bien porque está nulo, no hay nada. Perdón, me fui la onda porque está seleccionado aquí el puntero. Entonces, así es como vamos a crear tablas. Yo les recomiendo que hagan ustedes la práctica, hagan diferentes tablas, quiten, borren, agreguen, cambien, vean qué se refiere cada campo de las tablas, lo que es el primary key, investiguen qué es primary key, not null, a ver si encuentran algo más allá. O sea, lo que yo les explico es lo más básico para lo que nosotros podamos hacer en este curso. Realmente no quiero profundizar más. ¿Cómo pueden modificar tablas? Pueden ir aquí en Alter Table y pueden regresar y aquí pueden cambiar ya esta información otra vez y la guardan en Apply, ¿no? Por ejemplo, yo podría decirle aquí que nombre de compañía sea un valor not null, por ejemplo, y le digo aplicar, nos crea el código, le dimos aplicar y finish. Y si nos vamos ahora otra vez a la consulta y le digo que la ejecute, nos dice not null, pero donde vamos a ver que este cambio se realizó correctamente, nos otra vez a Table, Alter Table, y aquí está en not null. Yo lo voy a quitar porque quiero que quede así, en que puede ser nulo. Ya les expliqué por qué, y se vuelve a crear la instrucción, y dice aquí Change Column de Company Name a varchar null. Entonces le damos aquí, Finish, y ya. Pero gente, esto sería todo por hoy. Espero les haya gustado mucho. En el siguiente capítulo ya vamos a ver cómo insertar datos para preparar un poco la base de datos para empezar a hacer ya más consultas. Así es que espero les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse, compartan, dejen su like, gente. Y nos vemos en el siguiente capítulo de este curso de Workbench SQL. Hasta la próxima.